Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir subiendo libros a este anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Muy bien, hoy tenemos más que un libro, es una pequeña enciclopedia, porque son 8 tomos de la historia social y religiosa del pueblo judío, nada más y nada menos. Y es una obra de Salo Baron, ¿no? Sí, vamos a ir por partes. Sí, es una obra de Salo Baron. Yo diría que es lo que se suele denominar una obra de referencia, es decir, que para colocar estos 8 tomos en nuestro anaquel, si tuviésemos una sección, diríamos que se trata de una sección de referencia, de consulta. En ese sentido tiene una nota de imprescindible. Son los libros que en las bibliotecas públicas no salen. Digamos, esto es interesante porque estamos llenando un anaquel y tenemos la figura de la biblioteca, y son esos libros que cuando uno pide el préstamo en la biblioteca y llena la tarjeta, la forma, le dicen, en esa sección no salen, los libros no se prestan, porque precisamente son los libros de referencia, se leen, se consultan en sala. Bien, estos 8 tomos alcanzan ese estatuto, esa condición, ¿no? Son realmente libros de referencia. Primero, si vamos al objeto, son 8 tomos, como tú dijiste, editados por Paidós, por la editorial Paidós en Buenos Aires. Mi edición, la que tengo frente a mí, yo por ejemplo tengo en tapa dura, llegaron a salir en tapa dura y en tapa blanda. Cada volumen tiene más o menos 400 páginas, y esta obra de referencia publicada en Buenos Aires, yo tengo la primera versión, o la primera edición, mejor dicho, es del 68, de 1968. Como dije, Paidós, Buenos Aires, porque luego las ediciones de Paidós, no tengo claro en qué año, pero ya pasan a Barcelona o a Madrid, a España. En esta época, la editorial Paidós, que fue fundada en Argentina, en Buenos Aires, todavía tenía su casa editora solamente aquí, en Buenos Aires. La edición del libro de Salo Wittmeyer Baron o Salo Baron, la primera edición se hizo en Nueva York, y la versión de aquí, la versión en español, fue supervisada nada más y nada menos que por Marshall Mayer, ¿no? Que figura en los créditos, figura en la primera página Marshall Mayer, el rabino Marshall Mayer, como el supervisor. Aclaro que fue no solo un rabino, sino una figura intelectual y hasta política relevante en Argentina. Él era estadounidense, pero su figura cobró una altura particular porque durante los años ominosos de los militares, de la dictadura militar de la Argentina, él tuvo un papel notable en la defensa de los derechos humanos y en las denuncias, e incluso en la asistencia a aquellas personas privadas de su libertad de condición judía y también de no condición judía, por supuesto. Agreguemos también que la traducción del libro, Jorge, es de Eduardo Goligorsky. Eduardo Goligorsky, hasta donde sé, escritor argentino, judeo argentino, que según tengo entendido hace muchos años vive en España y creo que ha desarrollado un perfil periodístico, sobre todo en España,
pero tiene varios libros publicados. Él hizo la traducción, realmente hizo una proeza de traducir estos 8 tomos. Bien, el 8º tomo que tengo aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo de esta obra, el 8º tomo se llama Filosofía y Ciencia, Alta Edad Media, del año 500 al 1200, y desplegando el índice, aquí frente a mí abro el libro, el primer capítulo es la magia y el misticismo, las obras de la creación y del carruaje, la actitud respecto de la ley de la historia, el libro de la luz radiante, el hasidismo alemán. El segundo capítulo es la fe y la razón, los atributos divinos, la guerra entre frentes. Después el otro capítulo es la exploración científica, la astrología, la clasificación de las ciencias, la cosmología, la geografía, la etnología, el conflicto entre teoría y la práctica. El otro capítulo es la ciencia y las prácticas médicas, las ciencias naturales, las vicisitudes de la medicina, Maimónides. En fin, esto para solamente dar como un esbozo de la magnitud de la obra. Lo que el índice que acabo de leer es de el tomo 8º, y el otro tomo que tengo frente a mí, que es el tomo 2º, en todos es la misma traducción, supervisión de Marshall Meyer, también es de 1968 mi edición, y el segundo tomo es, por ejemplo, trata el arte greco-oriental, la magia y el ritual, el sincretismo religioso, recordemos que es la época antigua, ¿no? El gran cisma, la esperanza mesiánica, el surgimiento del cristianismo, Jesús el Mesías, los discípulos judio-cristianos, el cisma paulino, la formación de la iglesia, el triunfo de las fuerzas disociadoras, después estrechando filas, la reacción anticristiana, las controversias históricas, el idioma de la Génesis. Es impresionante porque repone todo, desde el surgimiento del cristianismo, las reacciones anticristianas en la época, en el siglo II, toda la discusión sobre San Pablo. Realmente es una obra magnífica que recomendamos muchísimo a los oyentes si pueden hacerse de ella desmembrada o entera. Yo, por ejemplo, la fui comprando por tomos, de a poco, en la medida en que iba consiguiendo y por diferentes sitios. Así que, y ahora hablemos un poco del autor, Jorge, de Salo Baron. Salo Baron nació en un pueblo, una pueblo, Tarnów, en Galicia, ¿no? En Centroeuropa, la Galicia con T y con Z del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Un centro de irradiación de la cultura judía muy importante. Y cursó casi todos sus estudios, hizo 3 doctorados en la Universidad de Viena, obtuvo un doctorado en filosofía en 1917, otro en ciencias políticas en el 1922 y en derecho en el 23. Es decir, exhibía las características de un fenómeno, digamos, ¿no? Hablaba más de 10 idiomas, excedía la idea de un scholar, de un mero... tenía una sabiduría olímpica. Y en el 29 se mueve a Estados Unidos y va a la Universidad de Columbia, donde prácticamente hace toda su carrera docente e investigación la hace en Columbia, del 30 a 1930, que es cuando, digamos, se institucionaliza, hasta su retiro en 1963. Una cosa interesante de Baron, que aparte provenía de una familia acomodada, muy acomodada y muy importante dentro de su ciudad de Tarnów, es que testimonió en el juicio Eichmann. Por un lado, fue el encargado de dar un contexto histórico a
a las acciones genocidas de los nazis, explicando la historia de las comunidades judías en aquella zona, y también dando cuenta de una tragedia personal que fue que en su propio pueblo, Tarnów, antes de la avanzada nazi en él, había 20.000 almas judías, y luego de la guerra quedaban 20. Su hermana y sus padres, entre ellos, habían sido asesinados. Bueno, murió en Nueva York a los 94 años, y finalmente una cuestión quizás la más importante por su aporte, cuál fue su aporte concreto, más allá de la erudición y de esta, como tú decías, casi enciclopedia, fue que él es conocido dentro de los debates historiográficos por haber impugnado muy enfáticamente lo que él llamaba la versión lacrimosa de la historia judía. Es decir, él sostenía que había una manera de contar la historia judía que era subrayar las desgracias, las persecuciones, el odio concitado, en lugar de y que en realidad la historia judía, según Baron, era mucho más que eso, y sobre todo era más que eso, y había mojones, dice él, no solo de alegría, sino incluso de efectivo empoderamiento, como diríamos hoy. De modo que ahí el antagonista, el interlocutor implícito, que de alguna manera habría sido el impulsor de esta versión lacrimosa, Heinrich Graetz, el gran historiador judío del siglo XIX, que quizás con buenas razones estratégicas en su momento y buenas razones de autodefensa, había intentado subrayar el aspecto más triste de la historia judía, porque seguramente en aquella época era necesario poner de relieve estos aspectos. Pero bueno, Baron y después muchos otros intentaron, a pesar de su propia historia, como relaté recién, no subsumir toda la historia judía en una sucesión de pesares. Así que para finalizar, mi recomendación muy fuerte para que se hagan de algún ejemplar, algún tomo por lo menos, de esta historia social y judía, esta historia social y religiosa del pueblo judío de Salo Baron, en 8 tomos, que tenemos la suerte de tener en español. Pues nada, con esta recomendación tan ferviente no nos podemos negar, y también recomendarles que, dado que es un libro que en español se editó en el año 68 en Argentina, pues sí que se pueden encontrar ejemplares, si no todos juntos, por lo menos varios sueltos a través de internet usados, pero cuando los libros son tan gordos tampoco tienen las páginas tan gastadas, ¿no? Absolutamente. Vamos a despedirnos hasta la próxima semana, que nos vas a recomendar otro libro, especialmente uno en un solo tomo ya la semana próxima, para ir agregando en aquel, Lodresi. Y para no herniarnos cuando subamos los libros. Eso es. Un abrazo.